Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos del canal Segor Invest. Aquí estamos una semana más, ¿no? Con el inicio, repaso a un sector que está un poco en momento, ¿no? Y esta semana con los resultados de Netflix, pues hemos querido un poco repasar el sector de medios de comunicación o medios de pago con streaming que en las últimas semanas pues bueno, no lo han venido haciendo muy bien y que están en una situación pues delicada. Y ello lo hemos visto pues con los resultados de Netflix de esta noche, que la verdad es que no han sido malos, están muy en línea con las expectativas, pero el valor viene cayendo en torno del 10% en preapertura. Esto pues en principio viene promovido pues porque no hay una expectativa clara de ningún lanzamiento que pueda aumentar el número de seguidores. Sí que es cierto que parece que va subiendo precios y que no está debilitando un poco la demanda de suscriptores, pero bueno, el mercado ahora quería más y justo ahora nos metemos también en un movimiento de cierta corrección como el que vimos ayer, como el que vimos o el que estamos viendo en futuros en estos momentos. Y eso hace pues bueno que el dinero empiece a ser temeroso y que veamos alguna salida. Entrando un poco en lo que es el análisis del valor, vemos que, como os decía, viene con una caída en preapertura del 10%. Eso nos haría perder este nivel, esta zona de 70, que como veis en el pasado había sido la zona de resistencia o los máximos de 2021, y a partir de donde el valor se cayó desde 70 hasta la zona de 16, y ahora pues bueno, estamos perdiendo un nivel de control importante que no le hace más bajista, porque el valor ya venía bajista desde junio del 25, desde hace prácticamente un año, cuando marcó máximos. Ya venía corrigiendo con mínimos, con máximos decrecientes y mínimos también que venían perforando distintos soportes más o menos importantes, y una vez ya perdió la media, pues esta ya nos viene actuando como resistencia. La verdad es que la situación se complica, ya os digo, pierde esta zona de 121. Habría que mirar de los máximos de 2021, y ahora habría que estar un poco pendiente pues al último nivel FIBO de la subida que inició en julio de 2022, esa zona de 61 dólares. Por ahí, pues bueno, pasaría todos de los pequeños niveles de soporte que tiene, porque ahí ya no empieza, ya vemos que los niveles ya empiezan a ser un poco menos claros. Tendríamos esta otra zona que ya nos quedaría muy alejada, ¿no? Esta zona que fue resistencia en torno a 46, fue la resistencia a soporte durante el ejercicio 21. En el 23 tuvo cierto nivel ahí de resistencia, y ahora veremos si en algún momento llega a ese nivel, pero la verdad es que se está poniendo la cosa fea, ya os digo, tanto en el valor como en el mercado en general. Y nada, antes de seguir con el análisis del sector, os dejo con el disclaimer, pero no os desconectéis porque seguimos analizando el sector. Este material es únicamente para fines informativos y de entretenimiento. El contenido de este vídeo y la información presentada no constituye un servicio de asesoramiento financiero, recomendación de inversión, ni una oferta o solicitud de compra-venta de ningún valor o producto de inversión. Siempre debe buscar el consejo de un profesional financiero cualificado antes de tomar cualquier decisión de inversión. No estoy recomendando la compra, venta o retención de ninguna acción, fondo, divisa o cualquier instrumento financiero específico. Las menciones a valores o activos son únicamente a modo de ejemplo y para ilustrar conceptos. Todo lo expresado en esta presentación representa mi opinión personal y mi propia visión del mercado y de los activos mencionados. Está enfocado a compartir mis experiencias y análisis. Y por último y más importante, las inversiones conllevan riesgos significativos, incluyendo la posible pérdida del principal. No intento influir en las decisiones de inversión de nadie y la responsabilidad de cualquier inversor recae únicamente sobre el propio inversor. Los resultados pasados no garantizan resultados futuros. Y por aquí seguimos con Disney. Disney, como veis, es un valor que tras un periodo de caídas importante que viene desde prácticamente la zona de 200,
ha vuelto a esa zona de canal histórico que venía dibujando entre la zona de 80 y los 100, 110 dólares, que la verdad es que es un movimiento bastante claro de la historia de Disney. Disney es una empresa que tiene pues un nivel de dividendo relativamente importante y como veis aquí en gráfico semanal, pues prácticamente está encerrado en ese canal desde el año 2015. Tuvo ese salto cuando empezó con su parte de streaming y demás, pero una vez absorbido ese impacto en el mercado, pues veis que el valor pues, se ha vuelto a meter otra vez en ese rango histórico que viene cotizando en la última década o en los últimos 15 años. Y ahora lo veis como bueno, después de ese intento de ruptura que veníamos dibujando tras toda la caída, se ha posicionado en el rango lateral y lo vemos ahora pues un viaje hacia la parte baja de ese canal que os digo, que es la zona de 80. Está situado por debajo de la media, vemos esa estructura canalizada, la zona de 110 ya actúa como resistencia clara y bueno, ahora habrá que estar atentos pues un poco a los mínimos que tuvimos en marzo, la zona de 91, pero yo os digo, la tendencia histórica y de evolución es que se nos vaya a ir pues hacia esa zona de 80 con el tiempo, valor tranquilo, pero que la verdad es que no tiene especial interés a día de hoy por esa estructura canalizada bajista. Y dentro del segmento, como siempre os digo, pues aquí tenemos por tipo de suscripción más que por canal de televisión, pues Spotify, que es un poco similar al Netflix, pero de la música. Aquí vemos pues bueno, un movimiento similar, tuvo un gran movimiento alcista desde los mínimos post pandemia que marcó en 2023, a partir de ahí estaba en 73 dólares y a partir de ahí se nos fue prácticamente hasta los 800, se multiplicó por 10 y ahora pues bueno, tenemos corrigiendo todo ese movimiento alcista. Vamos a ver para que si pudiéramos a lo mejor dibujar un movimiento Fibonacci de largo plazo y aquí vemos que bueno, todavía está recortando dentro de unos niveles importantes o interesantes. La línea que une el anterior máximo de 2021 pues es un poco la vigilancia o el nivel que tenemos que vigilar ahora a corto plazo. Parece que antes y en torno del 50 FIBO de toda la subida parece que está intentando hacer cierto freno. Vemos aquí como los mínimos de febrero y los mínimos de mayo parece que guardan cierta simetría, aunque todavía no ha podido con la media. Sigue débil, sigue bajista, con todo el mercado subiendo, pero bueno, atentos a ese nivel de soporte que si nos llegara a romper la zona de 560-570, pues a partir de ahí podríamos tener cierta figura y por qué no pensar que en el largo plazo pues podríamos estar dibujando un gran movimiento Fibonacci. De momento es todo muy incipiente, pero sí que para mantenerlo en el radar, por si acaso en algún momento pues pudiera tener ese movimiento. Siguiente valor dentro del sector, Concas también viene dibujando una estructura bajista desde los máximos de 2021, tuvo cierto rebote tras tocar esa zona de control importante que tiene en la zona de 23 dólares y a partir de ahí pues, bueno, nos dibujó una estructura de doble, triple techo, ese rango lateral que venía dibujando que ya ha cumplido en movimiento bajista y la hacemos pues todavía muy bajista dentro del sector. La verdad es que la debilidad, como os decía, pues es importante y el valor, pues bueno, incluso se ha llegado a llevar por delante la zona de resistencia de los 23. De momento ha sido pues en algunas sesiones y lo ha recuperado ligeramente, pero bueno, hay que tener cuidado de momento dentro de este valor, pues tampoco nos parece, tampoco es interesante para incorporarse. Siguiente valor, Warner pues ya sabéis que estuvo metido dentro de la OPA de Netflix y de Fox, creo recordar que era la que estaban luchando por ella, y al final, pues bueno, veis que la situación llegó en torno de la zona de 30 dólares, que era el precio que se rumoreaba, y ahora está pues ahí todavía consolidando, debe de estar pues un poco pendiente de la aprobación de alguna cuestión, pero aquí, pues bueno, ya por el movimiento ya queda poca opción que rascar. Nos vamos a Fox. Fox también tiene
un movimiento alcista muy interesante desde el inicio de 2024, cuando el mercado empezó a tirar en todo el sector, rompió esos máximos previos de 2021, que es la zona de 42, y bueno, tras ese movimiento alcista, aquí yo creo que ya incluso está a niveles del 68 FIBO, todavía no, pero está ahí cerca, y veis que ya la estructura, pues bueno, ya empieza a ser preocupante, sobre todo si nos perdiera ese nivel o el nivel de 42, que es el nivel, como os decía, de los máximos anteriores. En torno a ello, pues bueno, debería de empezar a hacer algún rebote. Vemos que ahora, tras el juego que nos dejó, esto debe ser la presentación de resultados, no sé, porque aquí no nos marca la noticia, pero aquí debió haber alguna noticia o la OPA que hablábamos anteriormente, que eso impactó negativamente el valor, se fue a un poco a la parte baja de esa estructura canalizada que viene dibujando, y a partir de ahí, pues bueno, cierto rebote. De momento, pues bueno, hasta que no cubra ese hueco del 12 de junio, pues la verdad es que tampoco sería un valor muy interesante para poder entrar. Eh, Siguiente valor, News Corporation. Aquí sí que vemos algo de mejoría. Tenemos una estructura de posible rebote alcista, y veis que el valor, pues, es un valor tranquilo, de pocos movimientos, bastante lento, y ahora lo tenemos lateralizando desde diciembre de 2023 en ese rango entre $23 por la parte de abajo y 30 por la parte de arriba. Tenemos una pequeña estructura de hombro, cabeza, hombro, que quién sabe, quizá podría llevarnos a la zona a ver, veamos por aquí, a la zona de $34. La verdad es que su valor dentro del sector no está tan mal como otras compañías, pero bueno, que está también dentro de un movimiento muy lateral. La tenemos ahora repuntando tras haber roto esa directriz, ese posible neckline del hombro, cabeza, hombros, y bueno, podría ser el arranque dentro de que el sector, pues, podría empezar a tirar, y este sería uno de los primeros. Siguiente valor, Warner Music, la adquisición de Warner Bros. Respecto a todo el tema musical, que lo hizo, pues, a principios de junio de 2020. A partir de ahí el valor, pues la verdad es que poco movimiento tuvo, ese tirón hasta 2021 que hemos visto que ha tenido todo el sector, y a partir de ahí la corrección, que no ha podido superar la zona de 35, pues es una resistencia muy importante. Y bueno, valor muy lateral, lo tenemos quizá un poco en la parte baja de ese rango, que sería la zona de $26. Podríamos ver en algún momento, pues bueno, ese zigzag que viene haciendo entre la parte baja en torno a $24, $26, y la parte de arriba resistencia, que es la zona de 35, pues ahí podría tener un movimiento ahora de cierta recuperación hasta esa zona de resistencia. El día que rompa esos $35, pues la verdad es que sí que podría ser interesante por el movimiento translateral que viene dibujando. Siguiente valor, Fubo TV. Esto es uno de los grandes chicharros dentro del sector. Aquí el valor, como veis, apareció en el año 2015, salió a cotizar a precios, después de splits y demás y contra splits que haya tenido, a precios de $256.000. Ahora lo tenemos cotizando a 10. Tuvo un contra split, porque ahora, actualizando los gráficos, he visto que lo teníamos cotizando $1, entonces iba a hacer un contra split las últimas semanas o los últimos meses. Y nada, lo vemos ahí con esa zona de lo que ahora serían los $12-13, que habían sido soportes en el corto plazo desde 2023, pues que ahora lo ha penetrado a la baja, y sigue pues con muchas dudas. Valor de los más chicharreros dentro del sector, y que posiblemente esta estructura es un no tocar clarísimo, porque aquí podríamos tener, pues algún problema adicional dentro de todo lo mal que se ha comportado el valor desde su momento de salida a bolsa. Y por último, el que yo creo que está un poco mejor es AMC. Si recordáis, cuando revisaba el sector, para mí era de los peores valores, porque había tenido un movimiento muy bajista
y desde 2021 ahí prácticamente se había despeñado, cotizaba en torno de $80 y se nos ha caído hasta en torno de 5. Pero sí es cierto que aquí, yo decía que esto era un cuchillo cayendo, pero parece que el cuchillo empieza a girarse. Nos dibujó primero un pequeño doble suelo que ya lo ha cumplido, luego vemos cómo esa primera zona de control del entorno de los $7 pues ha servido primero como resistencia y luego posteriormente como soporte. Intento de ruptura a la baja, que esto pues bueno, como os digo muchas veces me gusta que pase antes de empezar el movimiento alcista porque suele ser una señal de venta para los que son muy puristas del análisis técnico. Entonces se nos gira para arriba y ahora lo tenemos pues bueno, activando una estructura que podríamos denominar hombro cabeza hombros o una figura de vuelta, que este sería el primer hombro, este sería la cabeza y este sería el segundo hombro, y a partir de ahí pues bueno, nos ha roto la neckline, que es la zona de $10, y a partir de ahí pues podríamos marcar la zona de la cabeza hasta la zona de la neckline. eh, Ponemos la distancia ahí y vemos que podría tener un movimiento alcista importante hasta la zona de $18-19. Y la verdad es que ahí, pues tal y como está, como había venido cayendo desde el pasado, incluso que tenemos una resistencia en la zona de 20, pues ahí podríamos ver que el movimiento pues, nos lleva hasta ese nivel. La velocidad de la ruptura parece interesante, llevamos 2 o 3 sesiones muy buenas. Y la verdad es que con stop en esa zona de $10, que yo creo que ya no debería de perderla, pues podría ser una señal importante de entrada. Por mi parte nada, esto es todo. Espero que os haya gustado el análisis de este sector, que de momento pues está en movimiento bajista, pero que en algún momento, pues como veis, algunos empiezan a dar algún síntoma de mejoría y bueno, quizá después de haber caído en el olvido durante bastante tiempo, pues ahora podamos empezar a vivir un rebote. Muchas gracias y nada, buen fin de semana a todos.